La noche es el momento perfecto para contar lo que nadie se atreve a decir en voz alta. Bienvenidos a un nuevo episodio de Ecos de lo Macabro, donde cada historia podría ser más real de lo que imaginas. Si te gusta sentir ese escalofrío recorriéndote la espalda, suscríbete al canal y únete a esta comunidad de amantes del misterio. Y cuéntame en los comentarios de dónde nos escuchas. Ponte cómodo, apaga las luces y sube el volumen. Hay cosas en este mundo que no tienen explicación. Cosas que uno no puede entender aunque lo intente con toda la lógica que tiene. Y créanme, yo era de los que no creía en nada de eso. Yo era maestro, una persona educada, alguien que confiaba en la razón y en lo que se puede ver y tocar. Pero después de lo que viví, después de lo que mis propios ojos presenciaron, ya no puedo negar nada. Hay cosas que existen aunque no queramos aceptarlas. Y cuando uno las ve, cuando uno las siente de cerca, algo dentro de ti cambia para siempre. No voy a decir mi nombre ni el pueblo donde ocurrió esto, para evitar problemas. Solo diré que fue en Oaxaca, ya hace muchos años, cuando todavía estaba el gobierno de Felipe Calderón. En ese tiempo yo trabajaba como maestro rural, en un programa de la SEP que mandaba profesores a comunidades donde aún no llegaba la educación básica. Nos decían que estábamos llevando el conocimiento a donde nunca había llegado. Y uno con ese idealismo joven aceptaba sin pensarlo 2 veces. Nunca imaginé que lo que viviría ahí me marcaría para siempre. Cuando llegué al lugar me pareció sacado de otra época. Era un poblado muy pequeño, de unas 40 o 50 casas dispersas, todas hechas de adobe o madera vieja. Las calles eran de pura tierra, y solo en el centro habían puesto unos postes improvisados de luz, conectados entre sí con cables flojos que se movían con el viento. La escuela, si se le podía llamar así, era una sola aula grande, hecha con lámina de cartón y paredes de madera que ya se veían podridas por la humedad y el tiempo. El piso era de tierra apisonada. Tenía unos pupitres envejecidos, rayados y despintados, una pizarra rota que apenas se podía usar, y una pequeña bandera que apenas se sostenía con un clavo oxidado. Los niños eran de muy escasos recursos. Muchos llegaban descalzos, con ropa vieja, remendada con hilo de diferentes colores. Algunos ni siquiera tenían cuadernos completos. Usaban pedazos de papel que guardaban con cuidado. Pero todos, absolutamente todos, tenían unas ganas enormes de aprender. Eso era lo que me motivaba cada mañana a pesar del calor, del polvo y de la soledad. Ver sus caritas iluminarse cuando entendían algo nuevo me hacía sentir que todo valía la pena. Durante el mes y medio que estuve ahí me hospedé con una familia que vivía justo a un lado de la escuelita. Les pagaba algo de dinero a cambio de comida y una cama pequeña en un cuarto que compartía con las herramientas y algunos costales de maíz. Eran 4 personas. El padre, un hombre callado de unos 40 años con manos ásperas de tanto trabajar la tierra. La madre, una mujer delgada que siempre andaba ocupada con algo. Una hija de 17 años que me ayudaba a veces con los materiales de la escuela. Y un niño de 9 años que además era uno de mis alumnos más aplicados. Siempre el primero en llegar y el último en irse. Al principio todo parecía tranquilo. La gente del pueblo era reservada pero amable cuando uno los saludaba. Me ofrecían agua cuando pasaba cerca de sus casas. Me preguntaban cómo iba con los niños en la escuela. Las noches eran muy silenciosas. Solo se escuchaba el viento que movía las láminas de los techos y a veces algún perro ladrando a lo lejos. Yo me acostaba temprano porque no había mucho que hacer. No había señal de teléfono, no había televisión, apenas había luz eléctrica que se iba a cada rato. Así que leía un rato con una lámpara de mano y luego me quedaba dormido. Hasta que una madrugada todo cambió. Sería la 1 de la mañana cuando comencé a escuchar gritos afuera. Eran gritos de varias personas desesperadas, como si algo grave estuviera pasando en ese momento. Me levanté de la cama sobresaltado, con el corazón latiendo fuerte en el pecho. Vi que toda la familia también se había despertado. El padre ya estaba poniéndose los guaraches. La madre se asomaba por la ventana con cara de preocupación. Los niños se quedaron en su cuarto, pero yo los escuché susurrando entre ellos con miedo. Salimos a la calle. La noche estaba oscura.
apenas iluminada por un par de focos que colgaban de los postes. En la esquina, a unos metros de la casa, varios hombres estaban forcejeando con algo. Al principio pensé que se trataba de algún ladrón que habían atrapado. Pero cuando nos acercamos corriendo, vi que ellos estaban forcejeando con un cerdo enorme, de esos que pesan más de 100 kilos. Los hombres lo sujetaban con sogas gruesas y palos largos, intentando controlarlo mientras el animal se retorcía y chillaba con una fuerza impresionante. Alrededor más gente salía de sus casas con linternas y lámparas. Algunos de mis propios alumnos estaban ahí mirando con los ojos muy abiertos, llenos de miedo y curiosidad. Las mujeres se quedaban atrás, tapándose la boca con las manos. Los hombres se acercaban más, formando un círculo alrededor del animal. Uno de los hombres gritó con voz fuerte, casi ahogándose por el esfuerzo. «Aquí está, señores. Aquí está el nahual. Ya lo agarramos». No entendí nada. Pensé que estaban locos o que tal vez habían bebido algo. Pero todos comenzaron a gritar lo mismo, furiosos, con una rabia que me heló la sangre. Era como si de verdad hubieran atrapado a un criminal peligroso. Sus caras estaban rojas por el coraje. Las venas del cuello se les marcaban mientras gritaban. Nunca había visto a esa gente así. Eran los mismos señores que me saludaban por las mañanas, que me ofrecían fruta cuando pasaba cerca de sus casas. Pero en ese momento parecían otras personas completamente diferentes. Lo que vino después fue difícil de presenciar. Comenzaron a golpear al animal con palos, con piedras, con todo lo que encontraban a su alrededor. Los golpes sonaban secos, terribles. El cerdo chillaba de una manera que nunca había escuchado antes. Era un sonido que te atravesaba el pecho y te revolvía las tripas. Yo intenté detenerlos. Me abrí paso entre la gente y grité que era solo un cerdo, que estaban cometiendo una barbaridad, que por favor se detuvieran. «Ya basta, gente, es solo un animal inocente, no pueden hacerle esto», les dije con toda la fuerza que pude sacar de mi garganta. Pero la gente me gritaba y me decía que yo no sabía nada, que no entendía lo que estaba pasando, que me quedara callado. Sus miradas eran frías, duras. Me veían como si yo fuera un intruso que no tenía derecho a opinar. Uno de los hombres más viejos, con el rostro lleno de arrugas profundas, incluso me gritó señalándome con el dedo. «Tú también eres uno de ellos, ¿verdad? ¿Vienes a protegerlos?» Me quedé callado. No supe qué responder. El miedo me cerró la garganta. Sentí que si seguía hablando podía pasarme algo malo. El ambiente estaba tan tenso, tan violento, que mejor me quedé ahí parado sin moverme. Uno de los hombres fue corriendo a su casa y regresó con una varilla de metal, de esas que usan para marcar el ganado. Ya estaba caliente, al rojo vivo, brillando en la oscuridad de la noche. Y sin pensarlo, sin dudarlo ni un segundo, quemó al cerdo en la panza y en el lomo varias veces. El humo salía de la piel del animal, y con él un olor horrible a carne quemada que me llenó la nariz y la boca. Les juro que fue horrible. El sonido que hizo el cerdo cuando lo quemaron, ese chillido agudo y desesperado, es algo que jamás podré olvidar aunque viva 100 años. Se me revolvió el estómago y tuve que voltear para no vomitar ahí mismo. Las piernas me temblaban tanto que pensé que me iba a caer. El padre de familia con la que vivía me sujetó del brazo con fuerza y me dijo en voz baja, casi al oído, «No se meta, maestro. Es mejor así. Usted no sabe lo que ha pasado aquí». Vi cómo lo amarraron de las 4 patas con sogas gruesas, y luego lo amarraron bien apretado del poste de luz más cercano, ese que estaba justo frente a la casa donde yo dormía. El animal, pobrecito, se retorcía sin parar, seguía chillando pero cada vez más débil. Las cuerdas se veían que le cortaban la piel porque estaban tan apretadas que se le hundían en la carne. Tenía sangre escurriendo por las patas y el hocico. Los ojos del cerdo estaban muy abiertos, llenos de terror, y por un momento sentí que me miraba directamente a mí, como pidiéndome ayuda. Yo no pude hacer nada. Solo mirar con las manos apretadas en puños a los costados, sintiendo una impotencia terrible que me quemaba por dentro. Cuando al fin se cansaron de golpearlo, la gente decidió dejarlo ahí, amarrado, sufriendo. «Para que se rebele», dijeron varios. «Mañana veremos quién es en realidad», dijo otro con voz firme.
y poco a poco todos se fueron regresando a sus casas como si nada, como si lo que acababan de hacer fuera lo más normal del mundo. Algunos hasta se despedían entre ellos con calma. Hasta mañana. Que descanses. Yo regresé a la cama con una sensación de enojo, impotencia y tristeza que me pesaba en el pecho como una piedra enorme. No podía creer que esa gente tan amable durante el día, que me sonreía y me trataba con respeto, se transformara en algo tan cruel durante la noche. Me acosté pero no pude dormir bien. Cada vez que cerraba los ojos escuchaba de nuevo los chillidos del cerdo y veía las caras llenas de odio de la gente. Me quedé dormido a ratos, dando vueltas en la cama, sudando frío. Eso de las 5:40 de la mañana, cuando apenas se estaba amaneciendo y el cielo comenzaba a ponerse gris, escuché gritos otra vez. Esta vez fueron diferentes. Gritos de sorpresa, de miedo, de algo que no podía ser cierto. Un hombre desde la azotea de su casa gritaba con voz quebrada. «Vengan todos, vengan, ya se rebeló». El padre de familia entró a mi cuarto casi corriendo y me dijo con la cara pálida. «Salga, maestro. Tiene que ver esto. Rápido». Cuando salí todavía con la camisa desabotonada y los ojos hinchados de sueño, mucha gente estaba reunida otra vez frente al poste de luz. Había más personas que en la noche. Todos estaban en silencio, mirando hacia el mismo punto. El aire se sentía pesado, difícil de respirar. Me acerqué despacio, con el corazón latiéndome tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho. Pero lo que vi me dejó sin palabras, sin aliento, sin capacidad de pensar. En el poste ya no estaba el cerdo. Ahora estaba amarrado un hombre mayor, completamente desnudo, colgando de las mismas sogas. Tenía el cuerpo lleno de moretones oscuros, de raspones profundos, de golpes que le habían hinchado partes de la cara y las costillas. La piel estaba sucia, cubierta de tierra y sangre seca. Tenía las manos y los pies morados por la falta de circulación. Tan apretadas estaban las cuerdas. No lo podía creer. Parpadeé varias veces pensando que era una pesadilla, que todavía estaba dormido y esto era solo un sueño horrible. Pero no. Todo era real. Demasiado real. Hasta que vi las marcas y entonces todo mi cuerpo se heló por completo. Aquel hombre que estaba atado tenía las mismas quemaduras de ganado en la panza y en la espalda. Las mismas marcas que yo había visto hacer la noche anterior con esa varilla al rojo vivo. Las cicatrices estaban ahí, frescas, rojas, supurando un líquido transparente. Eran idénticas, en el mismo lugar exacto. No había forma de confundirse. La gente estaba en silencio. Nadie decía nada. Solo lo miraban con una mezcla de satisfacción y miedo. Algunos asentían con la cabeza como confirmando algo que ya sabían. Otros se persignaban en silencio. A mí me temblaban las manos de una manera incontrolable. Intentaba hablar, abrir la boca para decir algo, lo que fuera, pero no me salían las palabras. Sentía la garganta cerrada, seca, como si tuviera arena adentro. Era el mismo poste, la misma cuerda, el mismo lugar, las mismas marcas de quemadura. ¿Cómo era posible? Mi mente intentaba buscar una explicación lógica, pero no la encontraba. No había forma de que esto tuviera sentido. El hombre jadeaba con dificultad, con los ojos llenos de lágrimas que le caían por las mejillas sucias. Tenía la boca abierta, tratando de tomar aire. Se veía agotado, destruido, como si hubiera vivido algo terrible que lo había roto por dentro y por fuera. Su cuerpo temblaba del frío de la mañana y del dolor. Uno de los aldeanos, el mismo que había traído la varilla en la noche, se acercó a él y le gritó con furia. «¿De dónde vienes? Habla de una vez». Y él, con una voz ronca que apenas se podía escuchar, con la cabeza colgando hacia abajo, apenas alcanzó a responder que era del otro poblado, de un pueblo vecino que quedaba como a 2 horas caminando de ahí. La gente murmuraba entre sí. Escuché que decían que era un nahual, que lo habían visto varias noches rondando la casa donde habían desaparecido 2 bebés semanas atrás, que ya tenían sospechas de él, que por fin lo habían atrapado, que esto era la prueba de que los nahuales existían y que había que cuidarse. Uno de los hombres tomó de nuevo la varilla.
que alguien había vuelto a calentar en las brasas, y le marcó la cara al hombre varias veces. El olor a carne quemada volvió a llenar el aire. El hombre gritó de dolor, un grito desgarrador que me atravesó el alma. Yo quise voltear pero no pude. Estaba paralizado, como si mis pies estuvieran clavados en la tierra. Le dijeron con voces frías y amenazantes que si volvían a verlo ahí, en el pueblo, cerca de sus casas o de sus hijos, ahora sí no lo iban a dejar ir con vida. Que esta era su única advertencia, que se fuera y nunca regresara. Después lo soltaron, cortando las cuerdas con un machete. El hombre cayó al suelo como un costal, sin fuerzas. Se quedó ahí tirado unos segundos, respirando con dificultad, y luego comenzó a arrastrarse, a intentar ponerse de pie. Lo logró con mucho esfuerzo y se fue tambaleándose, desnudo, sangrando, caminando despacio por la calle de tierra mientras todos lo veían alejarse en silencio. Nadie lo ayudó. Nadie le dio agua ni ropa. Solo lo vieron irse hasta que desapareció detrás de las casas. Esa mañana todos hablaron del tema en voz alta, mientras desayunaban, mientras se preparaban para ir a trabajar. Yo solo me senté en la mesa de la cocina sin decir nada, con la mirada perdida. La señora me servía café y pan dulce, pero yo no tenía hambre. Tenía las manos frías a pesar del calor que ya empezaba a hacer, el estómago revuelto. No podía procesar lo que había visto. Mi cerebro se negaba a aceptarlo. El padre se sentó frente a mí y me dijo en voz baja, mirándome directo a los ojos. Por eso no le contamos nada cuando llegó, maestro. No nos iba a creer. Ya han bajado varios nahuales en estos años. Se llevaron 2 niños hace un mes, pero ya los estamos atrapando. Ya saben que aquí no pueden venir. No supe qué contestar. Tenía el cuerpo temblando por dentro, aunque por fuera me veía quieto. Todo lo que había aprendido en la universidad, todo lo que creía sobre el mundo y la realidad, se vino abajo esa mañana. Me sentí perdido, confundido, asustado de una manera que nunca antes había sentido. En esas semanas me llegó la notificación de la SEP para cambiarme de estado por una nueva asignación. Nunca me sentí tan aliviado de recibir un papel. Preparé mis cosas rápido. Me despedí de los niños en la escuela con un nudo en la garganta. Ellos me regalaron dibujos y me abrazaron. Yo les sonreí, pero por dentro, solo quería salir de ahí lo más pronto posible. Semanas después me fui en una camioneta que pasaba 2 veces por semana, sin mirar atrás, con mi mochila en las piernas y el corazón todavía acelerado. Mientras nos alejábamos por el camino de terracería, vi el pueblo hacerse cada vez más pequeño hasta desaparecer entre los cerros, y juré que nunca volvería. Han pasado muchos años desde entonces y sigo sin poder explicarlo. He intentado buscar respuestas. He leído libros. He hablado con gente que sabe de estas cosas. Pero nada me convence del todo. Lo único que sé es lo que vi con mis propios ojos. Y eso no se puede borrar de la memoria aunque uno lo intente. Cada vez que alguien me dice que los nahuales son puro cuento, que son leyendas inventadas para asustar a los niños, yo me quedo callado. Ya no discuto. Ya no trato de convencer a nadie. Simplemente recuerdo esa madrugada y esa mañana. Recuerdo las quemaduras idénticas. Recuerdo el mismo poste y la misma cuerda. Recuerdo las caras de la gente que sabía exactamente lo que estaba pasando. Y entonces me doy cuenta de que hay cosas en este mundo que no tienen explicación. Cosas que existen aunque la ciencia no las pueda comprobar. Cosas que uno solo puede entender cuando las vive en carne propia. Créanme, hay cosas que no se inventan. Hay cosas que uno quisiera olvidar pero que se quedan grabadas para siempre. Y yo cargo con eso desde aquella noche en Oaxaca, cuando vi algo que cambió todo lo que creía saber sobre la realidad. Hay cosas en la vida que no se pueden explicar con la razón. Hay momentos en los que el velo entre nuestro mundo y el más allá se vuelve tan delgado que podemos sentir el aliento frío de aquellos que ya no están, y hay advertencias. Advertencias que deberíamos escuchar antes de que sea demasiado tarde. Porque a veces, un simple gesto de bondad puede abrir puertas que jamás debieron abrirse. A veces, orar por un desconocido puede ser una invitación que nunca podrás revocar.
Esta historia sucedió de verdad. No es un cuento para asustar niños. Es algo que le pasó a una mujer de carne y hueso en un pueblo de Oaxaca, entre los años 70 y 75, un pueblo donde las tradiciones son tan antiguas como las piedras de sus calles, y donde el Día de Muertos no es solo una celebración, sino un momento en el que los vivos y los que ya partieron se encuentran cara a cara. En aquel tiempo, en ese pueblo oaxaqueño, existía una costumbre hermosa. Para aquellas personas que no tenían recursos, para los que vivían en la calle o pasaban necesidades, la comunidad preparaba un altar especial en la plaza principal, un altar comunitario donde cualquiera podía llegar, poner la fotografía de un ser querido que había fallecido, hacer sus plegarias, dejar sus ofrendas. Y cuando terminaban las festividades, toda la comida, el pan de muerto, el chocolate, las frutas y los guisos que adornaban aquel altar, se repartían entre los más necesitados. Era un acto de caridad que unía a todo el pueblo. Teresa era una mujer devota, pertenecía al grupo católico de la parroquia, y cada año le tocaba participar en la organización de las celebraciones más importantes. Aquel año, le asignaron junto con otras mujeres del grupo la tarea de montar el altar comunitario. Era un trabajo que requería horas de dedicación, pero ella lo hacía con gusto, sabiendo que estaba sirviendo a los demás. Llegó temprano esa mañana a la plazuela. El sol apenas comenzaba a calentar las piedras del piso cuando ella y sus compañeras empezaron a barrer, a lavar, a preparar todo. Colocaron las mesas largas de madera, extendieron los manteles bordados, y poco a poco, fueron armando el altar, flores de cempasúchil por todos lados, velas de todos los tamaños, papel picado moviéndose con el viento, fotografías de difuntos que la gente iba trayendo, platos con mole, tamales, calabaza en tacha, pan recién horneado. El olor a copal se mezclaba con el aroma dulce de las flores. Trabajaron durante horas bajo el sol de noviembre. Teresa se sentía cansada pero satisfecha. Estaban terminando de acomodar las últimas ofrendas cuando algo llamó su atención. Entre todas las fotografías que adornaban el altar, había una que ella no recordaba haber visto antes. Se acercó despacio, limpiándose el sudor de la frente con el delantal. Era la imagen de una mujer joven, quizás de unos 30 años. Tenía el cabello oscuro peinado con 2 trenzas que caían sobre sus hombros, y vestía un huipil tradicional. Su rostro era serio, como era común en las fotografías antiguas, pero había algo en sus ojos, algo que hizo que a Teresa se le erizara la piel. No sabía explicarlo, pero sentía que esos ojos la miraban directamente a ella, atravesándola. Llamó a sus compañeras. «Oigan, ¿quién trajo esta fotografía? ¿Saben quién es esta mujer?» Las otras mujeres se acercaron, observaron la imagen y negaron con la cabeza. Nadie sabía nada. Nadie recordaba haberla visto llegar al altar. Estaban confundidas, hasta que llegó Soledad, la más anciana del grupo. Soledad llevaba más de 40 años participando en las actividades de la iglesia. Si alguien sabía algo, era ella. «Esa foto siempre está ahí», dijo Soledad con voz grave, mirando la imagen con respeto y algo de temor. «Cada año aparece en el altar. El Padre nos ha dicho muchas veces que nunca, nunca la quitemos. Que siempre la dejemos donde está». Teresa frunció el ceño. «¿Pero quién es? ¿Quién la pone ahí?» Soledad se encogió de hombros. «Nadie lo sabe. Quizás sea alguien que el Padre conoció, alguien que no tiene familia para recordarlo. Lo único que sé es que esa fotografía ha estado en este altar desde antes de que yo empezara a venir. Y el Padre siempre ha sido muy claro. No se toca». Las palabras de Soledad dejaron un silencio pesado entre todas. Teresa volvió a mirar la fotografía. Esos ojos parecían seguirla, suplicantes, tristes. Sintió algo en el pecho, una presión, como si una mano invisible le apretara el corazón. Sin saber por qué, sintió lástima por aquella mujer desconocida. ¿Quién era? ¿Por qué nadie la recordaba? ¿Por qué su foto aparecía sola cada año en ese altar? Terminaron de arreglar todo y cada quien se fue a su casa. Pero Teresa no podía dejar de pensar en aquella imagen. Durante el camino de regreso, mientras caminaba por las calles empedradas del pueblo,
El rostro de aquella mujer se repetía una y otra vez en su mente. Era como si se hubiera quedado grabado en sus pensamientos, imposible de borrar. Al llegar a su casa, lo primero que hizo fue dirigirse a su pequeño altar personal. Tenía uno en la sala, dedicado a sus padres que ya habían fallecido, con sus fotografías, flores blancas, veladoras encendidas. Se arrodilló frente a él, juntó las manos y cerró los ojos, y ahí, en la soledad de su hogar, comenzó a rezar. Rezó por aquella mujer desconocida de la fotografía. Rezó para que su alma encontrara paz, para que tuviera el descanso eterno que todos merecen. Rezó con el corazón lleno de compasión, creyendo que estaba haciendo algo bueno, algo que ayudaría a un alma perdida. No sabía, no tenía idea de lo que acababa de hacer. Cuando terminó sus oraciones se sintió mejor, más tranquila. Pensó que había hecho una buena acción, que quizás aquella mujer andaba penando por el mundo y necesitaba que alguien la recordara. Se fue a dormir con la conciencia tranquila, sin imaginar lo que vendría. Al día siguiente, Teresa despertó con la misma curiosidad martillándole la cabeza. No podía sacarse de la mente a aquella mujer de la fotografía. Necesitaba saber quién era. Necesitaba entender por qué su imagen la había perturbado tanto. Así que después de desayunar se arregló y caminó hacia la iglesia. Tenía que hablar con el padre. Él debía saber algo. La iglesia estaba fresca y silenciosa cuando entró. El olor a incienso flotaba en el aire. Encontró al sacerdote en la sacristía, organizando los ornamentos para la misa del día. Era un hombre mayor, de cabello blanco y mirada bondadosa, pero también sabia. Había visto muchas cosas en su vida. «Padre, necesito hablarle de algo», dijo Teresa con la voz un poco temblorosa. «Es sobre el altar comunitario, sobre una fotografía que está ahí». El rostro del padre cambió. La sonrisa amable desapareció y fue reemplazada por una expresión seria, casi preocupada. «¿Qué fotografía?» «La de una mujer joven, con trenzas, con un huipil. Soledad me dijo que usted nos ha pedido que nunca la quitemos. Yo necesito saber quién es. No puedo dejar de pensar en ella». El padre suspiró profundamente. Se sentó en una silla y le indicó a Teresa que hiciera lo mismo. Hubo un silencio largo, incómodo. Finalmente, el padre habló, y su voz sonaba cansada, como si llevara un peso muy grande. «Hija mía, eso que me preguntas es algo de lo que no se habla en el pueblo. Pasó hace muchos años cuando tú eras apenas una niña, antes de que tuvieras conciencia de las cosas». Teresa se inclinó hacia adelante, escuchando con atención. Esa mujer de la fotografía vivía aquí, a pocas cuadras de la iglesia. Era una mujer solitaria, no tenía familia. Vivía sola en una casa pequeña. Era un poco extraña, la gente la evitaba. Pero no era mala persona, solo diferente. El padre hizo una pausa, como si las palabras le costaran trabajo. Fue un día de muertos como este. Todo el pueblo se había ido al panteón a acompañar a los difuntos, a llevar flores, a hacer las vigilias. Casi no quedó nadie en el pueblo. Yo también fui con la gente. Estuvimos allá toda la tarde. La voz del padre se quebró un poco. Cuando regresamos al pueblo ya era de noche. Alguien vio la puerta de su casa abierta. Entraron a ver si estaba bien y la encontraron. Alguien había entrado a su casa y le había hecho cosas terribles. Cosas que no se veían en esos tiempos, hija. Fue algo brutal, violento. Nunca supimos quién fue. Nunca se atrapó a nadie. El pueblo entero quedó marcado por eso. Teresa sintió que se le helaba la sangre. Desde entonces cada año alguien deja su fotografía en el altar comunitario. No sabemos quién. Aparece ahí, siempre. Una vez, hace muchos años, yo intenté quitarla. Pensé que era mejor dejar que esa pobre mujer descansara en paz, que no se la recordara de esa manera. Pero esa misma noche, el altar se prendió fuego. No había nada cerca que pudiera haberlo causado. Las velas estaban lejos de los manteles. Fue algo que nadie pudo explicar. El padre la miró fijamente a los ojos. Desde ese día, decidí que si la fotografía aparece, ahí se queda.
No quiero más accidentes. No quiero molestar a esa alma. Sea quien sea el que la pone ahí, tiene sus razones. Teresa sintió un escalofrío recorrerle todo el cuerpo. Ahora entendía por qué Soledad y las demás tenían esa expresión cuando hablaban de la foto. Ahora entendía el peso de esa imagen. ¿Cuántos años tenía cuando pasó? Preguntó Teresa con voz débil. No sé con exactitud, pero debía tener unos 70 años, quizás más. La fotografía es de cuando era joven, de cuando tenía 30 años o algo así. Teresa agradeció al padre y salió de la iglesia con las piernas temblando. El sol de mediodía le pegaba en la cara, pero ella sentía frío. Un frío que le venía de adentro. Caminó de regreso a su casa casi sin darse cuenta de lo que hacía, perdida en sus pensamientos. Cuando llegó a su hogar y abrió la puerta, lo primero que vio la dejó paralizada. Ahí en la mesa de centro de su sala, justo en medio, había una flor de cempasúchil. Una sola flor, con sus pétalos naranjas brillantes, colocada con cuidado, como si alguien la hubiera puesto ahí deliberadamente. Teresa sintió que el corazón se le salía del pecho. Ella no había dejado ninguna flor ahí. Las únicas flores que tenía en su casa eran las blancas de su altar personal. No tenía ninguna flor de cempasúchil, ninguna flor amarilla. Miró alrededor. Todas las ventanas estaban cerradas. La puerta estaba cerrada con llave cuando llegó. Con manos temblorosas, se acercó a la mesa. Extendió la mano y tocó la flor. Estaba mojada. Completamente mojada. Como si alguien la hubiera sumergido en agua bendita. Como esas flores que se usan en los funerales para rociar agua sobre el féretro antes de que baje a la tierra. Teresa dejó caer la flor y dio un paso atrás. Su mente trabajaba rápido, buscando una explicación lógica. Quizás la había traído ella misma, y se le olvidó. Quizás alguien entró y la dejó ahí. Pero no. Nadie tenía llave de su casa. Y ella no había traído ninguna flor amarilla. Trató de calmarse. Respiró profundo. Estaba nerviosa, eso era todo. Su mente le estaba jugando trucos. Decidió darse un baño, relajarse, olvidarse de todo aquello. Entró al baño y abrió la llave de la regadera. El agua comenzó a caer con fuerza, llenando el espacio de vapor. Se desvistió y se metió bajo el chorro caliente. Cerró los ojos. Dejó que el agua le cayera en la cara, en el cabello. Necesitaba limpiar no solo su cuerpo, sino también su mente de todos esos pensamientos oscuros. Estaba ahí, con los ojos cerrados, cuando escuchó algo que hizo que se le detuviera el corazón. Una voz de mujer mayor, rasposa, suave, una voz que venía de afuera de la regadera, muy cerca, como si alguien estuviera parado justo al lado de la cortina. Gracias por recordarme. Teresa abrió los ojos de golpe. El agua seguía cayendo. El vapor seguía subiendo. Pero ella estaba completamente quieta, paralizada del terror. Con las manos temblando, apartó la cortina de un jalón y miró hacia afuera. No había nadie. El baño estaba vacío. Teresa salió de la regadera temblando, sin saber si era por el frío o por el miedo. Se envolvió en una toalla y se quedó ahí parada, escuchando. El silencio de la casa era absoluto, pero de alguna manera, ese silencio se sentía pesado, como si hubiera algo esperando, observando. Trató de convencerse a sí misma de que había sido su imaginación. O quizás alguien pasó por la calle, cerca de la ventana del baño, y ella escuchó su voz. Sí, eso debía ser. Una vecina pasando por ahí. Nada más. Su mente estaba jugándole malas pasadas por todo lo que había escuchado ese día sobre la mujer de la fotografía. Se vistió rápido, todavía con las manos temblorosas. Necesitaba comer algo. Quizás el hambre estaba haciéndola sentir mareada, confundida. Sí, eso era. Solo necesitaba alimentarse y todo volvería a la normalidad. Salió del baño y caminó hacia la cocina. La luz del atardecer entraba por la ventana, pintando todo de un color naranja dorado. Abrió la alacena, buscando algo simple para preparar. Tal vez un té y un poco de pan. No tenía mucha hambre, pero sabía que debía comer algo. Estaba sacando las cosas cuando sintió algo extraño. Una presencia.
Ese mismo sentimiento que tienes cuando sabes que alguien te está mirando, aunque no lo veas. Se le erizó cada vello del cuerpo. Lentamente, muy lentamente, volteó la cabeza hacia un lado, y ahí, del otro lado de la barra de la cocina, había alguien parado. Era una mujer mayor, con el cabello completamente canoso peinado en 2 trenzas largas que le caían sobre el pecho. Vestía un huipil de flores bordadas, de esos que ya no se usan, de los antiguos. Su piel era arrugada, marcada por los años, pero sus ojos eran los mismos de la fotografía, esos ojos oscuros, profundos, que parecían mirar directamente al alma, y estaba sonriendo, una sonrisa que no era completamente alegre, ni completamente triste, una sonrisa extraña, como si supiera algo que Teresa no sabía, como si estuviera agradecida y a la vez necesitada de algo más. Teresa sintió que las piernas se le doblaban. Quiso gritar, pero de su garganta no salió ningún sonido. Se quedó ahí, paralizada, mirando a esa mujer que no debería estar en su cocina, que no debería estar en ningún lado porque llevaba décadas sin vida. ¿Quién eres?, logró susurrar Teresa, aunque sabía la respuesta. En lo profundo de su ser, ya sabía quién era. La mujer no respondió con palabras, solo siguió sonriendo. Y entonces lentamente comenzó a darse la vuelta. Se movía de una manera extraña, como si flotara un poco, como si sus pies no tocaran realmente el suelo. Caminó hacia la parte de atrás de la cocina, hacia la puerta que daba al patio. El terror le dio fuerzas a Teresa. Corrió hacia el cajón donde guardaba los cuchillos y agarró el más grande. Con el arma en la mano, sintió un poco más de valor. Si había alguien en su casa, si alguien había entrado, tenía que defenderse. Corrió tras la figura gritando: «Madre Santísima, ¿quién eres? Sal de mi casa». Pero cuando llegó a la puerta del patio, cuando salió al pequeño espacio trasero de su hogar, no había nadie. La mujer había desaparecido, completamente, como si nunca hubiera estado ahí. El patio estaba vacío, silencioso. Solo el viento movía las hojas de las plantas. Teresa dio vueltas mirando por todos lados. Revisó detrás de las macetas, detrás del lavadero, en cada rincón. Nada. No había forma de que alguien hubiera salido tan rápido. No había forma de que hubiera escapado sin que ella la viera. Entonces la realidad cayó sobre ella como un balde de agua helada. No había sido una persona. No había sido alguien de carne y hueso. Había sido ella. La mujer de la fotografía. El espíritu de aquella pobre mujer que había perdido su vida de forma tan terrible hacía tantos años. Teresa entró corriendo a su casa. Cerró todas las puertas con llave. Cerró todas las ventanas. Prendió todas las luces. Sacó su rosario y se puso a rezar sin parar. Rezó toda la noche. No durmió ni un segundo. Cada ruido la hacía brincar. Cada sombra la hacía temblar. Cuando por fin amaneció, cuando los primeros rayos del sol entraron por las ventanas, Teresa sintió un pequeño alivio. La luz del día siempre hace que las cosas se vean menos terribles. Pero sabía que tenía que volver a hablar con el padre. Necesitaba ayuda. Necesitaba entender qué estaba pasando. Llegó a la iglesia antes de que abrieran las puertas. Esperó afuera, caminando de un lado a otro, mordiéndose las uñas, con ojeras profundas y el cabello todavía desordenado. Cuando el padre llegó y la vio, supo inmediatamente que algo malo había pasado. «Hija, ¿qué te sucede? Te ves terrible». Teresa le contó todo: la flor mojada, la voz en el baño, la aparición en la cocina. El padre la escuchó con atención, sin interrumpir, y con cada palabra que Teresa decía, su expresión se volvía más preocupada. «¿Cómo dices que se veía?», preguntó el padre cuando Teresa terminó. Era una mujer mayor con el cabello canoso, con trenzas, con un huipil de flores. Tendría unos 70 años o más. El padre cerró los ojos y suspiró profundamente. «Teresa, ¿tú rezaste por ella? ¿Le hiciste alguna oración?». Teresa asintió lentamente, sintiendo que había cometido un error terrible. «Sí, padre. Anteayer, cuando llegué a mi casa después de montar el altar, me arrodillé en mi altar personal y recé por su alma. Quería que tuviera paz, que descansara». El padre negó con la cabeza, como si eso confirmara algo que él ya temía. «Hija mía,
Hay algo que debes entender. Esa mujer, su muerte fue tan violenta, tan injusta, que su espíritu nunca pudo descansar. Ha estado vagando todos estos años. Y cuando tú rezaste por ella, cuando le pusiste atención de una manera que nadie más lo había hecho en décadas, le abriste una puerta. La invitaste, le diste permiso de acercarse a ti. Teresa sintió que se le caía el alma a los pies. ¿Qué significa eso, padre? ¿Qué va a pasar? Significa que ahora ella te ve, te siente, cree que tú la recuerdas, que te importa. Y los espíritus que han sufrido tanto, que han estado solos por tanto tiempo, no quieren volver a estar solos. Las palabras del padre resonaron en la mente de Teresa como campanas de funeral. Había cometido un error terrible, y ahora no sabía cómo deshacerlo. El padre le dio agua bendita, le dio oraciones especiales, le dijo que mantuviera su fe fuerte, pero en sus ojos, Teresa pudo ver algo que la aterrorizó más que cualquier otra cosa. Duda. El padre no estaba seguro de que eso fuera suficiente. Teresa regresó a su casa con el agua bendita y las oraciones que el padre le había dado. Roció cada rincón de su hogar, cada puerta, cada ventana. Rezó hasta que le dolieron las rodillas. Hizo todo lo que estaba en su poder para protegerse, para alejar a aquel espíritu que había invitado sin querer a su vida. Los primeros días fueron terribles. Cada noche escuchaba ruidos, pasos que caminaban por el pasillo cuando ella estaba acostada, el sonido de alguien moviendo cosas en la cocina, susurros que no podía entender del todo, pero que sabía que estaban ahí. A veces, cuando se despertaba en la madrugada, sentía que había alguien parado junto a su cama, observándola en la oscuridad. Pero cuando prendía la luz, no había nadie. Poco a poco, con el paso de las semanas, las manifestaciones fueron disminuyendo. Ya no escuchaba tantos ruidos. Ya no sentía esa presencia constante. Teresa empezó a creer que tal vez las oraciones habían funcionado, que tal vez el espíritu de aquella pobre mujer había encontrado finalmente su camino hacia el descanso. Pero se equivocaba. Los meses pasaron, luego 1 año, después 2. Teresa seguía con su vida, aunque ahora siempre mantenía su altar encendido, siempre rezaba antes de dormir, siempre llevaba su rosario consigo. El miedo nunca la abandonó del todo, pero aprendió a vivir con él. Lo que Teresa no sabía era que el espíritu no se había ido. Solo había encontrado una manera diferente de quedarse. Una tarde, una vecina del frente, la señora Lucía, tocó a su puerta. Era una mujer chismosa, de esas que siempre están pendientes de todo lo que pasa en la calle. Teresa la invitó a pasar por cortesía, aunque no le caía muy bien. «Teresa, necesito preguntarte algo», dijo Lucía mirándola con curiosidad. «¿Quién es la señora que vive contigo?» Teresa sintió que se le helaba la sangre. «¿Qué señora? Yo vivo sola». No, yo la he visto varias veces. Una señora mayor, con el cabello canoso, con trenzas. Siempre está en la ventana de tu sala mirando hacia afuera. Pensé que era tu mamá o alguna tía que había venido a quedarse contigo». Teresa no pudo responder. Las palabras se le quedaron atoradas en la garganta. «¿Estás bien?», preguntó Lucía notando la palidez en el rostro de Teresa. «Te ves mal». «Estoy bien», mintió Teresa. «Debo estar cansada». «No es nadie, Lucía, vivo sola. Quizás viste un reflejo o algo así». Pero Lucía negó con la cabeza. «No, no fue un reflejo. La he visto muchas veces. Siempre está ahí, mirando. Mi hija también la ha visto. Pensábamos que era extraño que nunca saliera de tu casa, pero dijimos, bueno, quizás es una persona mayor que no puede salir mucho». Cuando Lucía se fue, Teresa cerró la puerta con llave y se apoyó contra ella, temblando. Caminó hacia la sala y miró la ventana que daba a la calle. Era ahí donde se sentaba a veces a tomar su café, a mirar pasar a la gente. Sintió un escalofrío. La mujer del espíritu estaba ahí, todos estos años, apareciendo en esa ventana mirando hacia afuera como si estuviera esperando algo o a alguien. En las semanas siguientes más personas le preguntaron lo mismo. El cartero, el muchacho que vendía pan, la señora que vendía tortillas. Todos habían visto a la mujer de las trenzas canosas en su ventana.
Todos pensaban que Teresa tenía una invitada o una familiar viviendo con ella. Teresa dejó de sentarse en esa ventana. Dejó de pasar tiempo en la sala, pero sabía que eso no importaba. El espíritu estaba ahí. Se había quedado, y la gente del pueblo podía verla. Habló una vez más con el padre, años después de aquel primer encuentro. El padre, ahora más viejo y más cansado, solo pudo decirle una cosa. Hija, cuando oramos por alguien que no conocemos, cuando abrimos nuestro corazón a un espíritu sin saber quién es o qué necesita, corremos el riesgo de crear un lazo que no se rompe fácilmente. Esa mujer sufrió mucho en vida. Su final fue terrible, y durante décadas, nadie se acordó realmente de ella. Nadie rezó por ella con verdadero sentimiento, hasta que tú lo hiciste. Para ella, tú fuiste la única persona en todo este tiempo que le mostró compasión. Por eso no quiere dejarte. Por eso se quedó contigo. ¿Y qué puedo hacer?, preguntó Teresa con lágrimas en los ojos. El padre negó con la cabeza lentamente. Rezar, seguir rezando, pedirle que encuentre la paz. Pero sinceramente, hija, no sé si algún día se irá. Algunos espíritus se aferran tan fuerte a lo poco que tienen, que es imposible separarlos. Y así fue como Teresa aprendió una lección que nunca olvidaría. Que hay cosas en este mundo que no se ven, que no se tocan, pero que son tan reales como el aire que respiramos. Que los muertos no siempre descansan, y que un simple acto de bondad, una oración hecha con el corazón, puede abrir puertas que nunca debieron abrirse. Hasta el día de hoy, porque Teresa todavía vive en ese pueblo de Oaxaca, la gente sigue viendo a la mujer de las trenzas canosas en su ventana. Siempre está ahí, mirando hacia la calle, como esperando algo, como si estuviera vigilando. Los niños del barrio le tienen miedo a esa casa. Dicen que cuando pasan cerca sienten que alguien los observa. Y Teresa, ahora ya mayor, ha aprendido a vivir con su compañía silenciosa. Ya no le tiene tanto miedo. Ya no se sobresalta con cada ruido. Porque después de tantos años, entiende algo fundamental. El espíritu no quiere hacerle daño. Solo quiere lo que todos queremos. No estar solos, ser recordados. Saber que alguien en algún lugar se acuerda de que una vez existimos. Pero hay noches oscuras cuando el viento sopla fuerte y las velas de su altar parpadean, en las que Teresa se pregunta si algún día, cuando ella misma parta de este mundo, su espíritu podrá descansar en paz, o si estará condenada a vagar también, atrapada por ese lazo invisible que creó sin querer, unida para siempre a aquella mujer que solo buscaba ser recordada, porque hay errores que no se pueden deshacer, hay invitaciones que no se pueden revocar, y hay espíritus que, una vez que te encuentran, nunca te dejan ir. Esta es una historia real. Le pasó a una mujer real, en un pueblo real de Oaxaca, y es un recordatorio de algo que deberíamos tener siempre presente. Nunca hagas oraciones por un difunto que no conoces, porque puedes estar invitándolo a que viva contigo, y algunos invitados, una vez que entran, nunca se van.